Buenas tardes, sean bienvenidos a esta jornada de la tarde de nuestro 7º Simposio Internacional de Formación de Educadores. Sí, ya me estoy comunicando con ellos para averiguar qué pasó. Gracias. Hola, Luisito, ¿cómo estás? Con el tema de una feria en la que vamos a participar. Personas a el sistema de las medidas que le pongamos a los oportunidades o el donde ponemos su vale y si lo vale sin Parece que tuvimos un inconveniente en la transmisión. Por favor, Marta, nos confirma si ya nos estás viendo acá desde el auditorio, por favor. Sí, Ronald, ya. Perfecto, ya los estamos viendo. Betiana, también ya te estamos viendo con la cámara. Listo, entonces vamos ahora sí, como les comentaba, ya tenemos acá también público en el auditorio a quien damos la más cordial bienvenida a esta jornada del jueves 19 de octubre de la sesión de la tarde. Tenemos también ya conectados a nuestros invitados, a nuestros panelistas, a nuestra moderadora en este panel titulado Innovación Educativa a partir de las TIC. En este espacio hemos invitado a una serie de expertos que nos van a seguir permitiendo explorar cuáles son esos retos, oportunidades que tenemos en el marco de la innovación educativa. Para ello, nuestra moderadora de este panel va a ser la doctora Marta Merchant, quien es la coordinadora de la Maestría en Educación de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, a quien damos un cordial saludo. Vamos también a conectado al doctor Pedro Miguel Ruiz. Él es vicerrector de la Universidad Murcia, España. Tenemos también conectados a nuestra sala de Zoom a el doctor él es profesor titular del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación en la Universidad de Salamanca, en España. Parece que nuestro equipo para que nos apoye tenemos ahí. ¿Cuánto nos cobra por el día del sábado? Por favor, si nos ayudan. Gracias. Y tenemos también a la doctora Betiana Elizabeth Vargas. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas del CONACYT México. Finalmente damos la más cordial bienvenida también al doctor Héctor Hernández Gasó, director del Diploma de Especialización en Competencia Digital Docente de la Fundación Universidad Empresa de Valencia, ADEIT, Universidad de Valencia de España. Sin más preámbulos, entonces, damos inicio a este panel Innovación Educativa a partir de las TIC, moderado por la doctora Marta Merchant. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te Perfecto. escuchamos. Muchas gracias para todos. De verdad que es un gran placer tener a este equipo tan selecto de panelistas que en el día de hoy vamos a compartir experiencias y diálogos e ideas para debatir en el panel denominado Innovación Educativa a partir de las TIC. El día de hoy, entonces, para esta sesión vamos a tener una dinámica en la cual vamos a brevemente a recordar. Estará dividido en 3 secciones. La primera tenemos una pregunta con la que abriremos el panel. Tendrá una regla de 1 minuto en el cual yo emitiré la pregunta y cada uno de los panelistas tendrá 1 minuto para decir una respuesta al respecto. Las siguientes preguntas tendrán una regla, ya podemos hablar un poquito más, extendidos más o menos de 4 a 5 minutos, y el cierre del panel tendrá nuevamente la regla de 1 minuto. Perfecto.
Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La idea es que entonces cada uno intervenga y yo estaré llamándolos por su nombre para que hagan su respectiva participación. En este caso, la primera pregunta que tenemos para el panel será, ¿cuáles son los retos que tienen perdón, cómo entiende la relación entre TIC e innovación educativa? Esta es con la regla del minuto. Entonces le damos la palabra a Betiana. Muchísimas gracias, Betiana. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Primero que nada, agradecer a la universidad por habernos invitado y a todo el panel, que la verdad es un placer contar con ustedes y poder estar debatiendo. Acerca de la relación entre innovación y TIC, considero que el primer aspecto a señalar es que es una relación sumamente compleja. Aquí hay un punto importante para destacar, que el concepto de innovación todavía sigue siendo bastante emblemático, ¿no? Poder definirlo, poder entender qué significa una innovación, y más cuando uno está posicionándose o está hablando de justamente innovaciones en el ámbito educativo, ¿no? Eso es un aspecto que ya Margarita Poggi lo señala acerca de los estudios de innovación. Y entonces este primer punto es justamente que toda innovación tiene el aspecto de la relatividad en su interior, digamos, que pone esto o encierra, digamos, en esta cuestión algo sumamente complejo. Y hoy el papel que están teniendo las TICs en nuestra sociedad y la etapa acelerada que estamos viviendo de cambio tecnológico hace que esta relación sea sumamente compleja para nuestras instituciones, para nuestros roles, pero fundamental para poder entender hacia qué mundo estamos yendo y qué sujetos queremos formar. Muchísimas gracias, Betiana. Le damos la palabra a Jorge. Muchas gracias. Bueno, también mi agradecimiento a Marta y a Ronald por estar aquí. Y bueno, yo lo simplificaría en una respuesta corta, que la relación entre TIC e innovación es una relación de amor-odio. En fin, las TIC pueden, deben y tienen que estar dentro del ámbito educativo, pero en muchas ocasiones adquieren un protagonismo que desplaza lo verdaderamente importante del proceso educativo, ¿no? Que para mí es el proceso de enseñanza y los aspectos metodológicos y cómo se gestiona todo desde un punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos decir, ¿no? Y ahí coincido con Betiana, que comentaba, ¿no?, algunos aspectos relacionados con la complejidad de la innovación, sobre todo porque la innovación en el diseño es fácil de valorar, pero en la aplicación es muy complicado, ¿no? Porque hay que esperar al final del proceso, a veces son procesos de mucho tiempo, ¿no?, que tenemos que ver en un periodo largo de tiempo y no es fácil. Es decir, podemos concebir algo como una innovación en el diseño, pero luego en el desarrollo hay que ver si es o no es innovación. Eso ha pasado con las TIC. El modelo 1.1, por ejemplo, es un modelo que en el diseño podía ser innovador y en la práctica ha quedado muy difuminado como un proceso de innovación, ¿no? Por lo tanto, así brevemente mi respuesta es esa, ¿no?, que las TIC juegan un papel de amor-odio con la innovación, y ese amor-odio, pues a veces, dependiendo de cómo se canalice y que se entienda dentro del diseño y desarrollo curricular, pues toma un papel más o menos relevante hacia la innovación educativa. Jorge, muchas gracias. Héctor, por favor. Buenas tardes. Pues un poco en la línea de lo que están comentando los otros compañeros. Es una relación necesaria. Decía difícil y yo digo necesaria absolutamente. Son una herramienta, son un facilitador, nos permiten tratar de innovar o por lo menos intentar renovar metodologías, intentar renovar procesos de enseñanza-aprendizaje, pero al final tenemos que tener claro cuál es su rol, cuál es su papel y para qué las usamos. He visto muchas, y hemos visto todos, muchas prácticas que dicen, no, como está una pantalla, como es digital, ya estamos haciendo innovación. Bueno, si trasladamos las metodologías tradicionales, los procesos de enseñanza-aprendizaje que hemos empleado siempre al mundo digital, no estamos haciendo nada. Desde luego no estamos haciendo innovación educativa, estaremos haciendo otra cosa. Entonces, relación compleja porque tenemos que entenderlas, tenemos que saber
para qué son esas herramientas, cómo usarlas adecuadamente, lo cual no es fácil, luego hablaremos de ello, y al final cómo convertirlas en facilitadores de la innovación didáctica, que es lo que nos interesa. Gracias. Pedro, por favor. Muy bien, pues primero también agradecer, como no, la invitación al panel y poder estar acompañado de estos compañeros tan maravillosos. Y en mi parte, de hecho, comienzo también sin mucho debate o sin mucho conflicto, en el sentido de que estoy muy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros, ¿no? En mi experiencia, creo que esa relación entre TIC e innovación educativa es hoy día más fundamental que nunca y también es muy necesaria, pero teniendo claro que las TIC realmente son un medio y no un fin en sí mismo. Realmente las TIC no son solamente herramientas que facilitan el acceso a la gestión y la difusión de la información, sino que son medios que realmente hoy día permiten transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y creo que además los últimos avances tecnológicos de esta última década permiten hacer cosas que antes parecían ciencia ficción, ¿no? Y realmente sí que estamos en una disposición de poder, por ejemplo, adaptar los procesos a las necesidades, intereses y ritmos de cada estudiante. Sí que podemos empezar a hablar de esa educación personalizada. Entonces, para ello es necesario que la tecnología y la metodología vayan muy de la mano. Es decir, no tiene sentido que no se implementen, o de alguna forma que nos centremos en las TIC y no acabemos implementando esas estrategias pedagógicas que son realmente acordes a estas nuevas potencialidades que se ofrecen, ¿no? Entonces, tal cual lo entiendo yo, del mismo modo que hoy día las TIC son una herramienta esencial para cualquier ciudadano, pues lo van a ser también en el ámbito de la docencia. Y en ese sentido, pues como docentes, yo creo nuestra responsabilidad, y en eso seguro que Héctor luego incidirá más adelante, es saber utilizarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y eso implica fundamentalmente que trabajemos también en mejorar nuestra competencia digital docente. Es fundamental que sepamos realmente no manejar herramientas, sino saber utilizar herramientas para que se ofrezcan procesos de enseñanza-aprendizaje acorde a lo que hoy día se puede esperar. Entonces, en ese sentido, pienso, y con esto acabo, que hoy día las nuevas tecnologías ofrecen una serie de oportunidades excepcionales para ofrecer esa verdadera formación personalizada a escala, que es algo que a día de hoy todavía nuestro modelo educativo pues, no es capaz de conseguir, y para eso pues sí que es verdad que vamos a necesitar de alguna forma más que nunca de ese binomio metodologías o pedagogía-tecnología. Muchísimas gracias por sus respuestas. Después de que en un consenso llegamos a que es una necesidad, viene como anillo al dedo la siguiente pregunta y dice, ¿cuáles son los retos que tenemos entonces los educadores para resignificar nuestras prácticas a partir de la mediación de las TIC? Entonces vamos a empezar con Héctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias de nuevo. Pregunta nada sencilla, pero yo por sintetizar un poco lo resumiría en dos palabras: inversión y formación. Esto es lo que necesitamos ahora mismo, y estas son las principales carencias que tenemos. Yo no sé, mis compañeros, algunos los conozco más porque los he seguido, conozco algo de su trabajo, pero aquí la mayoría hemos llegado a este mundo de las TIC o de la innovación docente con TIC de manera autodidacta. Son formaciones, venimos todos de formaciones de lo más dispar, de lo más curioso a veces, de formaciones muy tradicionales en muchos casos, y de repente nos hemos encontrado con otra realidad. Algunos nos ha interesado, nos hemos ido formando, pero nos hemos ido formando como hemos podido, compartiendo, leyendo mucho, acudiendo a encuentros como este y probando, porque esto también es ensayo-error. Pero al final tenemos esos dos problemas detrás. El primero, hay que invertir mucho dinero. Luego también una de las preguntas creo que hablaba de la brecha digital. La brecha digital es fundamentalmente económica. Yo no creo mucho en la brecha digital generacional, anticipo lo que diré luego, pero sí creo en la brecha digital económica, fundamentalmente económica y social, porque es la que está marcando las diferencias ahora mismo. La otra es mucho más estrecha de lo que podría parecer. Creo que cualquiera de nosotros que somos mayores, en mi caso bastante mayor que mis estudiantes, tengo unas competencias digitales mucho mayores que ellos, porque
las utilizo de manera personal y las utilizo de manera profesional, y eso cambia. La segunda parte es la cuestión de la formación. No hay planes de formación, de actualización, de certificación de los conocimientos de los docentes, no ya de la ciudadanía, de los docentes. En la Universidad de Valencia, a la que pertenezco, estamos ahora mismo trabajando desde el Rectorado de Transformación, de Innovación y Transformación Digital. Estamos trabajando en 2 o 3 proyectos con otras universidades nacionales precisamente para crear plataformas destinadas a certificar la competencia digital, en primer lugar de los docentes y en segundo lugar de la ciudadanía. Hay 2 o 3 proyectos, ProDigital, Unidigital, andamos inmersos en ellos y son absolutamente necesarios. Porque no tenemos ahora mismo nada que certifique, nada que capacite. Si hay unas instituciones, tenemos el INTEF o ITE, que va cambiando de nombre y ya me pierdo un poco, tenemos algunas otras, en secundaria y en primaria, sí, a través de los centros de formación autonómicos se van ofreciendo píldoras a los docentes, se van haciendo algunas cosas, pero están muy segmentadas, no hay un sentido de unicidad y no hay una dirección única para trabajar todo esto, y sobre todo no hay una certificación ni una capacitación docente que acredite, y eso cada día es más necesario, que acredite y que verifique que estamos preparados para ello. En paralelo, evidentemente, hay que hacer inversiones. Las universidades tienen carencias, los centros educativos de primaria y secundaria tienen muchísimas carencias, por lo menos en el público, aunque algunas cosas se van subsanando, y al final, y sobre todo, y lo más importante, los estudiantes tienen esas carencias. Porque no todos tienen el mismo acceso a los equipos, no todos tienen el mismo acceso a la red. Lo vimos durante la pandemia. Familias de escasos recursos, si había que teletrabajar, no podían acceder a Internet y no podían conectarse porque la red de la casa era la que era y no podían acceder al trabajo, a las aulas virtuales. Por lo tanto, habría que replantear un poco qué es lo que necesitamos. Vuelvo a lo que decía al principio, por no robar mucho tiempo a mis compañeros. Formación e inversión, para mí son los dos elementos claves de toda esta historia en torno a las TIC y a su uso en el aula y a cómo las gestionamos para innovar. Muchísimas gracias, Héctor. Pedro, por favor. Pues por mi parte coincido como no puede ser de otra forma, con lo que decía Héctor, ¿no? Realmente uno de los grandes retos en el vicerrectorado que llevamos desde hace un tiempo fundamentalmente es reforzar en nuestra universidad esa potencialidad de educación digital y de alguna forma intentar que lo que pasó en pandemia pues no quedase simplemente pues bueno, como un algo que luego se revierte, sino realmente aprender de verdad y aprovechar para hacer cambios que realmente sean significativos y tengan impacto, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando uno mira los distintos retos que nos encontramos, pues sin duda alguna uno de ellos es esa falta de financiación para poder hacer cosas de verdad en una dimensión como corresponda y no en proyectos aislados, muchas veces, como bien decía Héctor, totalmente autodidactas, y realmente conseguir que la universidad en su conjunto pues sea capaz de establecer unas buenas prácticas generalizadas y que son de amplia adopción, ¿no? Y para eso, pues más allá del dinero, también tenemos otra serie de retos, que son los que me voy a centrar un poco en mi respuesta, que tienen que ver, pues primero, con el nivel de competencia digital, ¿vale? Creo que estamos de acuerdo en que esa es una de las grandes barreras que nos hemos encontrado, en la que hemos trabajado mucho y en la que yo sinceramente estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho todos mis compañeros, porque sin duda alguna creo que estos años ha habido una mejora sustancial en el nivel de competencia digital media de nuestro profesorado. De hecho, bueno, hay informes que demuestran que tenemos un cierto nivel que está incluso por encima de un nivel medio a nivel nacional, pero pues bueno, aún nos queda que hacer, sobre todo en ese empleo, ¿no?, de metodologías adaptadas a estas nuevas posibilidades que se abren, ¿no? El segundo reto yo creo que es también por cómo está discurriendo y hacia dónde vamos. Creo que los docentes tenemos que encontrar nuestra forma de aportar valor en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que está claro que cada vez más simplemente ser un transmisor de conocimientos no implica hacer una buena función docente. El conocimiento está ya disponible en casi cualquier sitio
tenemos que aportar más. Tenemos que de verdad, si estamos hablando de docencia presencial, tenemos que hacer que de verdad merezca la pena el ir presencialmente a clase, porque si lo que voy a hacer es básicamente contar lo mismo que me puedo encontrar en un vídeo en internet, pues yo personalmente como estudiante no iría. Sinceramente me iría a la fuente original y miraría ese vídeo, que seguramente está mucho mejor editado y maquetado que lo que pueda ser aquello, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que pensemos en cómo vamos a aportar valor y, sobre todo también, como tercer reto, el que seamos capaces de lidiar con el auge de nuevos escenarios docentes, que ya no son solamente, o donde los procesos de enseñanza-aprendizaje no solamente suceden en el aula, sino que realmente creo que vamos hacia un escenario híbrido. Creo firmemente que si algo hemos aprendido en pandemia, y los estudiantes han aprendido en pandemia, es que hay ciertas actividades que se pueden hacer perfectamente fuera del aula, a veces incluso con más calidad que en el mismo aula, que modelos como aula invertida, efectivamente, si se hacen bien, pueden tener todo el sentido del mundo e incluso permiten que la gente se organice mejor en cuanto a qué cosas voy a hacer cuando yo quiera y donde yo quiera, frente a que otras cosas sí que realmente la presencialidad aporta un valor añadido. Ahí nos queda mucho todavía que aprender, en ese, como digo, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, ¿vale? Tenemos que encontrar nuestro lugar como docentes. Y luego, pues sin duda alguna, por si esto no fuesen retos complicados de por sí, pues nos toca repensar bastante bien todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, porque estamos viendo cómo algunas de las disrupciones tecnológicas, como por ejemplo ahora la tan famosa IA generativa, ¿no? Pues incluso hacen que se tambaleen algunos de los cimientos básicos en los que establecíamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y quizá pues hay cosas que ya no se pueden hacer como se hacían, porque las reglas de juego han cambiado y hay que repensar exactamente cómo vamos a adaptarnos en este nuevo contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son retos todos muy complicados que, por supuesto, sería fundamental que en las instituciones asumiésemos, y ahí donde no puedo estar más de acuerdo con Héctor, que no puede ser que cada docente haga la guerra por su cuenta, que no puede ser que cada cual sea autodidacta y aprenda a cómo adaptarse a este nuevo escenario, sino que tenemos que hacer de verdad procesos, en este caso, organizados desde la propia universidad, procesos que de verdad ayuden a los docentes a adaptarse a este nuevo contexto y, de alguna forma, pues conseguir que nuestras universidades sean capaces de estar a la altura de las expectativas que hoy día ya tendría un estudiante que se considera ciudadano digital. Muchas gracias, Pedro. Betiana, por favor. Bueno, ¿qué más agregar a lo que ya dijeron los colegas? Es bastante difícil, pero un aspecto que quizás queda ahí por revisar, creo que tiene que ver con aspectos más, como recién mencionaban, ¿no? De cambio curricular, de cambio educativo, y que tiene que ver también con poder ampliar las estructuras mentales, cognitivas, ¿no? Que a veces, bueno, con la pandemia quizás se logró avanzar en ese plano, ¿no? Veníamos de un momento bastante difícil para quienes nos interesaba este ámbito y que realmente se tomara como un proceso necesario, porque la sociedad, los procesos productivos estaban avanzando en este plano, y muchas veces las resistencias o quizás las estructuras del propio sistema educativo en cada contexto, en cada territorio, hacía que, bueno, que justamente las posiciones tomaran diferentes, digamos, planos en términos de resistencia, pero que por ahí con la pandemia ya quedó un poco aceptado, ¿no? Este reto de entender justamente que esta revolución tecnológica, esta nueva revolución tecnológica que se suma a las anteriores, ¿no? Ya está acá, es algo que la escuela, ¿no? Y lo escolar debe tenerlo en cuenta, ¿no? Y no quedarse afuera tampoco, dado que también es bastante, digamos, importante poder entender desde un lugar de democratización del conocimiento cómo hacemos que la educación pública considere esto, porque existen también corrientes que son desescolarizantes o que promueven la desescolarización,
y que obviamente están pujando también por otro tipo, digamos, de educación más acorde o más, digamos, en sintonía con esta revolución tecnológica. Entonces, en ese marco, en mi caso, desde el doctorado que yo estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México, como es un doctorado en estudios del desarrollo, en mi caso estudio inteligencia artificial, que ya lo mencionaban ahí los colegas, y cuáles son las implicancias que estas tecnologías digitales, que son disruptivas, están teniendo en diferentes planos de la vida. En el ámbito educativo nos encontramos con quizás una ola más conservadora, ¿no? Que hace que justamente se vea desde un lugar de, bueno, pareciera que está destruyendo lo escolar, pareciera que digamos, esos lugares que quizás eran conocidos puedan llegar a tener cambios, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la evaluación docente, a los procesos también de planeamiento, ¿no? Al lugar del docente y de la docente. Y entonces, sin caer, digamos, en un determinismo tecnológico o en posiciones quizás más radicales que intentan avanzar sobre un plano y desde una óptica o desde un enfoque quizás más ligado al mercado, es necesario poder encontrar desde la educación pública o desde la democratización del conocimiento una posición más situada, ¿no? Que podamos entender cuáles son las brechas, que podamos entender cuáles son estos retos que, como mencionaba el compañero Héctor, el compañero Pedro, en relación al financiamiento, a la formación docente, al nivel de competencia digital, podamos ir ganando, si se quiere, en estas discusiones y avanzar un poco más allá de la perspectiva también que considera a la tecnología desde un lugar más utilitarista, más desde las relaciones técnicas, y entender también, bueno, qué sujeto vamos a formar para este nuevo mundo que se está configurando y que ya la digitalización como proceso económico y social ha llegado a transformar todas las relaciones humanas, digamos, que hoy nos atraviesan y que obviamente nos determinan también. Gracias, Bettina. Jorge, por favor. Nada, muchas gracias. Qué decir, porque ya he tachado muchas de las cosas, porque mis compañeros ya han comentado parte. Pero bueno, sí que me gustaría abrir también una cuestión en relación con los contextos, ¿no? Obviamente los contextos educativos son muy diversos y cuando hablamos de educación infantil, de educación primaria o de educación básica, secundaria, las tornas cambian mucho, ¿no? Del papel que van a jugar las TIC o no van a jugar. Por ejemplo, en la educación infantil, cognitivamente, no tiene sentido que nos apoyemos sistemáticamente en TIC porque están preparados para un aprendizaje manipulativo. Es decir, tenemos que seguir lo que nos dice la psicología, ¿no? Un poco del aprendizaje, de un paso manipulativo, representacional, hasta un simbólico, ¿no? Entonces, en el plano universitario coincido plenamente con Pedro en cómo ha planteado que va a haber un cambio. Es decir, lo híbrido se va a imponer porque realmente tiene sentido. Entonces, igual hay que replantear esa forma de enfocar la clase más magistral, que no va a ser necesaria porque puede quedar en un repositorio digital que con tiempo y con ganas, cuando quieran, lo adquieran, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un cambio grande en esa etapa, ¿no? Luego yo creo que en las etapas, por ejemplo, de educación obligatoria, sobre todo cuando nos acercamos a la etapa de educación infantil y educación básica, educación primaria, pues creo que los retos para los educadores van a estar, por un lado, en la capacitación, que lo comentó también Pedro y también ha incidido Héctor al principio, y Bettina también ha ratificado eso. Y también hay una cuestión muy importante para mí, que es entender las TIC como contenido. Es decir, la alfabetización digital es muy importante, es un reto para los docentes, porque nosotros podemos estar alfabetizados digitalmente, pero también tenemos que tener la capacidad de cómo poder transmitir ese conocimiento de la alfabetización. Y en las edades tempranas es muy importante, tempranas incluso hasta la adolescencia, ¿no? Incluso en la universidad nos encontramos con casos que dices, madre mía,
no tienen una noción clara ni de su seguridad digital, ni de su identidad digital, ni de la huella que están dejando, ni de lo que puede suponer eso a futuro, ni de las fuentes de las que toman la información. Hay muchas cuestiones que se tienen que trabajar y eso para mí es un reto que tienen los educadores. Es decir, el profundizar en esas habilidades que nos certifican que el uso digital lo estamos haciendo de forma ética, correcta, validada a nivel epistemológico, si queremos decirlo, me parece muy importante. Otra cuestión que es un reto para mí también en todas las etapas educativas es la presión social sobre las TIC. Es decir, parece que la innovación viene por la última vanguardia que ha salido, que no está pensada para el ámbito educativo. Y la tratamos de incorporar. La IA es un ejemplo de ello. Tenemos que pensarlo, repensar para qué nos vale la IA. No digo que no vaya a servir, digo que tenemos que encontrar el sentido pedagógico para integrarla en nuestra práctica educativa. Y eso es un reto muy grande. De hecho, nosotros en la universidad, con todo el tema ChatGPT y demás, hemos tenido que reconfigurar algunas cuestiones que antes dábamos por buenas, más o menos, en la producción que hacían los alumnos, sobre todo para evaluar. Es decir, nos genera muchos problemas en el tema de la evaluación. Aunque nos facilita en algunas ocasiones, también en otras nos genera problemas. Y luego así que coincido mucho, Héctor comentó que era financiación y formación. Y estoy completamente de acuerdo. La financiación es fundamental, bien dirigida, por supuesto, que ahí creo que también Pedro ha esbozado que debemos hacer con cabeza, ¿no? Las aportaciones que hagamos y dirigir bien los recursos hacia donde los tenemos que dirigir y no tirarlos. Pero también creo que un reto es garantizar un uso controlado de la tecnología. Y eso es un reto muy grande para nosotros. Es decir, cómo la tecnología tiene que estar bajo el control del docente para que no se le escapen cosas que puedan ir en contra de los objetivos planteados. No sé si me estoy explicando muy bien en mi verbalización, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces, si no controlamos al 100% la tecnología, pueden utilizarla en ramas que vayan contraria al objetivo planteado. Nosotros queremos alfabetizar en un uso racional, que no haya conductas disruptivas a través de las tecnologías, ciberacoso, ciberbullying, pero tenemos ahí un problema que si no controlamos bien la tecnología se nos puede volver en nuestra contra. Pasa muchas veces, hemos visto ejemplos de profesores que son TikTokers que se vuelven en su contra. Pero es una falta de conocimiento de dónde están los límites del uso de la tecnología, de los derechos de la protección de datos, etcétera, etcétera, este tipo de cuestiones. Con lo cual, podríamos estar, creo que mucho tiempo hablando de los frentes que hablamos, pero coincido plenamente con lo que han dicho mis dos compañeros y mi compañera de panel, pero creo que hay que darle calma, ¿no? El proceso educativo necesita de reflexión y a veces la tecnología no nos deja la reflexión. En un año lo que ha evolucionado la IA, desde la primera versión del ChatGPT hasta lo que tenemos ahora, es decir, ya empezamos a hablar de los prompts, de cómo tenemos que hablar con la inteligencia artificial para obtener un resultado válido y fiable, pues creo que da vértigo. Pues sobre todo porque ocupa tiempo y tenemos que dedicar mucha labor a otros procesos que no solo se basan en tecnología. Bueno, de verdad que es bastante interesante la información que cada uno de los panelistas nos ha dicho. Creo que en conjunto estamos llegando a que esto es un nuevo contexto. La palabra que sale a flote es que tenemos que remirar, tener una nueva visión de lo que a lo que nos estamos enfrentando. De ahí que la siguiente pregunta que quiero hacerles a nuestros panelistas es precisamente, y en este orden también de la ética, la contextualización, la integración que tenemos que hacer es cuál es el papel de las TIC para el cierre de brechas en la educación. Betiana, por favor. Bueno, en relación a brechas en educación, creo que ya un poco también se comentó, ¿no? O se abordó, digamos, en las preguntas anteriores. Y creo que un aspecto fundamental en relación al tema de las brechas tiene que ver con entender también que la tecnología no es neutral. Esto es algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo. Y entonces, en quizás un espíritu de
democratizar el conocimiento, ampliarlo, que el conocimiento llegue a cada territorio, que es posible, ¿no? También puede llegar a ocurrir que se agudicen otras brechas, se complejicen las relaciones, ¿no? Y entonces aquí también volvemos al mismo punto, digamos, volver a discutir estos grandes elementos, bases que tiene la educación, principalmente la educación pública, ¿no? Como los aspectos en términos de financiamiento, de formación docente, de planeamiento educativo, ¿no? Son fundamentales para poder, primero que nada, problematizar esas brechas, ¿no? Y después también encontrar posibles salidas, ¿no? O sea, respuestas concretas desde los estados, desde esta relación entre educación-sociedad, ¿no? O institución educativa y sociedad, porque también hay que entender que aquí también todos los actores que conforman la comunidad educativa, y como mencionábamos recién, el contexto donde esa comunidad educativa se inserta o funciona, son fundamentales, ¿no? Entonces, para poder entonces enlazar estos dos elementos que menciono sobre la tecnología como no neutral y la cuestión esta de volver a las bases, ¿no? Para generar educación o permitir, digamos, que se instauren procesos educativos de calidad, también es necesario volver a este concepto que quizás, no sé si tanto en el ámbito educativo, pero sí en otros estudios, ¿no? de desigualdad, y podemos observarlo también en estudios de género, ¿no? Que es el concepto de interseccionalidad, ¿no? Quizás también puede llegar a ser tenido como en cuenta, o lo podemos traer a este ámbito, y empezar a observar, bueno, cuáles son esas desigualdades que quizás en este momento estamos viviendo en nuestros territorios, y que necesitamos atender, necesitamos comprender, ¿no? Y por lo tanto avanzar quizás a procesos colaborativos, ¿no? Que nos permitan que esas brechas se puedan ir cerrando. Y acá un aspecto muy importante que me parece es que de la mano de esta gran afirmación que vemos en torno a que justamente la tecnología no es neutral, hay un aspecto, me parece fundamental, de entender que en estos tiempos de crecimiento de las desigualdades y de amplitud quizás de los procesos más digamos, de concentración y centralización, ¿no? De tanto ya sea de riquezas, de poder económico, financiero, las tecnologías también pueden llevar a tener presentes, digamos, en su interior estos procesos, y el crecimiento quizás de la monopolización, ¿no? El control por parte de ciertas tecnologías o ciertos dispositivos o ciertas plataformas que obviamente nos interpelan y nos atraviesan, ¿no? En la pandemia lo vimos, ¿no? Con el caso de nuestras instituciones educativas públicas utilizando ampliamente Zoom o otras tecnologías o plataformas, digamos, de carácter, o sea, que están presentes, digamos, en nuestra sociedad, pero que claramente tienden a la monopolización, ¿no? O sea, juegan bajo las reglas del juego de los mercados, ¿no? Bueno, es necesario poder avanzar también en entender, bueno, cómo avanzamos en la discusión también de que ese uso de esa tecnología no sea netamente instrumental, utilitario, digamos, sino que podamos entender, bueno, cuáles son las implicancias en términos, o cuáles son los cambios que estamos viviendo en términos de relaciones sociales, ¿no? Y más que nada en estas mediaciones, ¿no? Que estas grandes plataformas o estos nuevos actores empiezan a tener en nuestra vida cotidiana, y que quizás, obviamente, pueden tener como riesgos, ¿no? Estos problemas, este tema, ¿no? Y que en vez, digamos, de ir cerrando brechas, quizás podamos estar avanzando hacia procesos donde esas brechas se amplíen, ¿no? Muchas gracias, Betiana. Héctor, por favor.
Sí, apuntaba yo antes lo de la brecha económica. Yo no creo que haya una brecha generacional, lo vuelvo a decir e insisto en ello porque somos muchos los que estamos implicados en procesos de enseñanza-aprendizaje, en contextos de TIC o de competencia digital. Vamos a ir más allá de las TIC, vamos a hablar de competencia digital, porque se han apuntado ya un par de ideas muy interesantes por aquí. Y tenemos esa primera brecha que es puramente económica. Yo decía que la pandemia lo puso de manifiesto, lo seguimos viendo, hay diferentes mundos en este mundo, no solo en esta sociedad, sino diferencias entre continentes, entre países, que marcan el acceso. Es más, hay una brecha, yo hablo de una brecha digital lingüística. Internet es algo construido, no me atrevo a definirlo, un ente, una red, como queramos llamarlo, construido o constituido en inglés. Esto es importante y eso marca muchas de las cuestiones que estamos viendo ahora. Cómo funciona, quién controla esas redes, quién controla esos medios de producción asociados a esas redes, quién tira del carro de la transformación digital y en qué lugar quedamos, vamos a decirlo, incluso los países hispanohablantes, aquí estamos reunidos, dónde estamos en esa posición y cómo funcionamos. A nivel aula, a nivel aprendizaje, a nivel estudiantes, tenemos también eso que llamamos la brecha cognitiva, cómo nos acercamos a esas tecnologías, qué capacidades tenemos para trabajar con ellas, para desarrollarlas, para funcionar. Se han apuntado muchas cosas muy interesantes en el ratito que llevamos, pero relacionado con eso nos hablaba hace un poquito Jorge, nos ha hablado de la alfabetización digital y de esa necesidad fundamental. Ese es un tema en el que yo ando muy interesado últimamente, porque no hay alfabetización digital. Hoy hablaba con mis estudiantes en clase, además el itinerario, la mención TIC que tenemos en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, y justo hablaba con mis estudiantes de cuarto, que es una asignatura que tengo con ellos, a raíz de unos bulos que circularon ayer a través de redes sociales sobre atentados, con actos de atentados a colación de todo lo que está pasando en Oriente Medio. Bueno, pues por la ciudad de Valencia circulaba una serie de bulos y hablaba con ellos, que son estudiantes universitarios, que son de cuarto año, que son de TIC, y decía, bueno, ¿cuántos habéis compartido esta desinformación? Y entonces me han empezado a sacar sus móviles y a leerme lo que habían compartido, cómo lo habían compartido, y era terribilísimo lo que estaban compartiendo, dando por hecho. Digo, ¿no habéis contrastado? ¿No os ha ocurrido mirar un medio de información riguroso, buscar la fuente, averiguar No, me ha llegado y lo he compartido, por si acaso, es la expresión que más he oído hoy en clase, que me llama mucho la atención en un estudiante universitario, el por si acaso. Hay una carencia notabilísima de espíritu crítico, hay una carencia notabilísima de contraste de la información dentro de esa alfabetización digital, y eso es algo que ahora mismo, y esta es una opinión personal que no es única, es un reto para las democracias, tal y como las concebimos y tal y como las planteamos. Estamos en el mundo de las fake news, estamos en el mundo de la desinformación. Veo estudiantes y compañeros a veces incapaces de discernir, de salir de sus cámaras de resonancia, de abandonar sus sesgos cognitivos, y eso está planteando lo que está planteando. Creo que por ahí tenemos mucho trabajo. Tenemos también otra brecha formativa, informacional, como queramos llamarla, que terminología tenemos de sobra, que es francamente importante y francamente interesante. Y apuntaba Pedro también hace un poquito lo que realmente para mí es absolutamente disruptivo, y como decía Jorge, me da mucho vértigo. Betiana también ha hablado un poco de ello, la inteligencia artificial. A mí estas cosas nos van a obligar a repensar. Cuando llegaron las TIC, cuando llegó todo esto informático, informacional a las aulas, dijimos, bueno, hay que repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Unos se repensaron y otros no. Otros se repintaron y se vendieron como nuevos cuando eran antiguos. Ahora sí que de verdad tenemos que repensar. Ya empezamos a ver los problemas, especialmente en la educación superior. Hablaba Jorge también de lo importante que es en las primeras etapas la manipulación y otros procesos, completamente de acuerdo, pero en educación superior yo me pregunto ahora mismo cuál es el valor de un TFM, tal y como los entendemos ahora mismo. No le veo ningún sentido. Entrégame algo escrito que yo me voy a leer, y con un poco de suerte no me voy a dar cuenta de que lo ha escrito una inteligencia artificial, sea ChatGPT. Si es 3.5 todavía usaré 0GPT, si es ChatGPT 4.0 tenemos un problema. Si son otras muchísimas inteligencias artificiales con las que estamos trabajando ya,
pues salvo que me engañe con la bibliografía, y eso es algo que están afinando cada vez más, porque todos conocemos estos problemas con estas bibliografías creadas ex profeso, tenemos un problema, y yo me planteo ahora, ¿para qué me sirve a mí que un alumno haga un TFM? No le veo la utilidad ahora mismo. Ya se la veía poco a veces en algunos contextos y en algunos momentos, pero he dejado de vérsela. Tendremos que ver, eso nos obliga a replantearnos todo, nos obliga a replantearnos, ya lo han apuntado mis compañeros con mucho acierto también, y no quiero repetirme, qué enseñamos, cómo lo enseñamos, cómo lo formulamos, y lo más complejo quizá, lo que siempre me da más vértigo, cómo lo evaluamos. Porque no, quizá para mí la parte más compleja del proceso de enseñanza-aprendizaje sea la evaluación de esos procesos, y a mí me da mucho miedo, lo admito ahora mismo, plantearme algunas cosas, porque esto sí que es un cambio, esto sí que es una disrupción absoluta, y esto sí que cambia un modelo educativo. Es verdad que todas estas tecnologías, bien utilizadas, porque intentar ponerles es poner puertas al campo, esto no podemos pararlo, de la misma manera que cuando llegó Internet a las aulas dijimos, bueno, pero seguirán yendo a las bibliotecas a consultar fuentes. Yo cada vez veo menos estudiantes en las bibliotecas universitarias y veo más alumnos conectados a un ordenador en cualquier lugar del campus. Eso es una realidad, tuvimos que lidiar con ella, vamos lidiando como podemos, pero esta otra es francamente diferente. En el lado positivo, si lo gestionamos adecuadamente, si somos capaces de integrar todos esos procesos, de repensar y refundar los procesos educativos, y estoy hablando muy en general, bueno, pues hablaríamos de una mayor inclusión, de una mayor atención a las necesidades personales y propias y características de cada estudiante. Quizá esto sea, voy a decirlo, y que es algo que era menos necesario en la universidad, pero más necesario en primaria y en secundaria, esa atención un poco más personalizada, esa formación, vamos a llamarla un poco a la carta, y ahí sí que las tecnologías sí que ofrecen posibilidades muy interesantes, que yo pienso que pronto aprenderemos a gestionar, pero que van a cambiar radicalmente el panorama. La universidad que hemos conocido, los sistemas educativos que hemos conocido, para mí, y es una opinión muy personal, tienen fecha de caducidad, y fecha de caducidad muy temprana, porque ya no tiene sentido casi nada de lo que estamos haciendo. Hablaba antes también Pedro de esas clases magistrales que dices, ¿y para qué voy a ir a oírte hablar a ti si puedo buscar la información que tú me estás facilitando de otra manera, mejor contada? Me ha gustado lo de mejor editada, además, que me ha gustado mucho la expresión, y coincido plenamente. Bueno, pues habrá que replantear cómo hacemos todo esto, pero también habrá que estar vigilantes en los procesos de calidad para ver qué estudiantes lanzamos luego al mercado, porque esto también es algo que deberíamos plantearnos. Creo que nos lo planteamos todos, de hecho. Todos estos cambios han traído algunas cosas buenas y unas cuantas muy malas. Y en algunos momentos, por cuestiones también generacionales, en las que no voy a incidir porque no tenemos tiempo, desde luego, nos están llevando a un modelo de estudiante muy diferente, con otras necesidades, con otras características, con otras motivaciones, y también con otras necesidades en sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo eso, bueno, las TIC, las tecnologías, deberían ayudarnos a cubrirlo, pero bueno, no sé, yo no tengo claras muchas cosas. Tengo más preguntas que respuestas, lo cual no sé si es bueno o malo, entiendo que debe ser bueno, pero sí que es verdad que a muy corto plazo vamos a tener que correr mucho, porque ya vamos por detrás, y esa es una realidad ahora mismo. Muchísimas gracias, Héctor. Jorge, por favor. Sí. Bueno, coincido plenamente con mis dos compañeros que me han precedido. Y hay cosas, pues, por ejemplo, Betania lo marca muy claro, ¿no? El papel de las TIC para cerrar brechas en educación, pues potencialmente está ahí. Pero bueno, lo que subyace a todos los procesos de educación, hay una parte capitalista que no controlamos, que decide intervenir en la educación cuando, cómo y dónde quiere, y eso marca muchas pautas que son claras. De hecho, pues Héctor lo marcaba, ¿no? Decía, no creo tanto en las brechas que pueda haber digitales, sino más bien en brechas económicas, ¿no? El estatus económico marca un salto cualitativo. Sí considero que a veces, sobre todo en la parte de la alfabetización, sí que hay cuestiones generacionales por interacción con el lenguaje, ¿no? Al que se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, las tablets ahora las manejan desde muy pequeños,
A lo mejor yo me enfrenté a ella de más mayor, ellos no manejan también el ratón como lo manejamos nosotros, pero en aspectos de brecha digital creo que todo es salvable. Luego, depende cómo hayamos puesto las bases, cuando somos más mayores pues nos cuesta más o menos, ¿no? O de cómo interactuemos con las tecnologías. Pero en la parte que podemos entender de educación obligatoria, es salvable hacer una buena alfabetización digital y que no haya brechas en ese sentido. Las brechas vienen muchas marcadas por las diferentes dotaciones de recursos que tenemos, por aspectos como la ratio en las aulas, por aspectos como los contextos en los que nos movemos, ¿no? de acceso a determinados dispositivos, por ejemplo, fuera del horario de clase. Es algo que también marca, ¿no? Cuestiones que marcan diferencias entre quien puede seguir interactuando con la tecnología fuera de clase y quien no. Pues hay veces que en la pandemia ha quedado muy claro, ¿no? que hay un salto en el sistema. Y es que también nos olvidamos que el sistema es un sistema en la etapa de infantil muy bonito, en primaria ya empieza a ser más feo y luego quiere clasificar socialmente. Nos guste o no nos guste, lo que llega a la universidad ha pasado por una criba, en este caso de alfabetización lingüística y lógico-matemática. Quien ha triunfado en eso, tira para adelante. El que no, te expulsa al sistema laboral. Y la sociedad lo tiene estructurado así y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Entonces, ese papel, pues las brechas en educación es que están marcadas por tantas variables que las TIC no sé si pueden tapar todas. Esto es como cuando coges una pizza, la masa antes de hacer, que si no la coges bien, pues se te rompe por un lado, aunque la cojas por otro, ¿no? Pues a veces las TIC sí que es cierto que tienen mucho potencial, hay un acceso al contenido muy grande, pero también hay un acceso a contenido muy poco válido, muy grande, hay acceso a una cuestión de romper los espacios y los tiempos que se pueden conectar. Creo que fue Pedro el que comentó que en 10 años nos hemos enfrentado a escenarios inimaginables en el mundo educativo, en conectarnos síncronamente con un colegio en Rumanía con el que estamos haciendo un proyecto y eso es tal, o nos conectamos en un colegio de Colombia con uno de Chile, con uno de tal, simultáneamente y trabajamos en tiempo real en proyectos comunes. Ahí las redes sociales sirven para unir a aquellos lobos solitarios docentes que no encontraban su hueco y han encontrado un colectivo y hacen cosas súper interesantes que nosotros reflexionamos y decimos, mira qué bien, ¿no? Sirven para estudiar, avanzar, pero es cierto que es complicado esa parte. Hay una parte de la alfabetización que yo, por ejemplo, siempre pregunto, ¿queremos alfabetizar digitalmente? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la escritura en teclado en nuestros currículum, por ejemplo? Porque quien no sabe escribir en un teclado dedica muchos esfuerzos cognitivos a teclear y no a pensar. Es decir, es importante también alfabetizar. Si vamos a integrar las tecnologías para que el teclado forme parte de su forma de construir, tendremos que alfabetizarlos también en la escritura de teclado. Y si repasas los currículum de básica, ¿cuántas referencias encuentras a escritura en teclado? Y es importante también abordarlo, ¿no? Entonces yo creo que las TIC tienen mucho potencial, pero hay tantas brechas abiertas que no sé cuáles taparán sin abrir otras. Es una cuestión que hay que reflexionar, ¿no? Y que puede ser a veces peor el remedio que la enfermedad, que decimos aquí en España, ¿no? Que a veces ponemos una tirita en la herida y primero hay que curarla, ¿no? Entonces es muy complicado, pero ahí coincido mucho con lo que en la anterior pregunta y ha retomado ahora Héctor. Hay un factor económico muy importante aquí y de responsabilidad política también, no nos engañemos. La administración, las brechas, no puede poner todo el peso en la educación formal. Hay brechas que se deben a otros aspectos que están fuera de la educación formal. Y las TIC es una cuestión transversal, está fuera de la educación formal y también dentro de la educación formal hay que controlarla tanto dentro como fuera. Es decir, no pueden tener manga ancha para generar imágenes de compañeros y compañeras, como ha pasado en España, fingiendo desnudos con personas de 12 años. Eso es para plantearlo muy seriamente. ¿A qué estamos jugando, no? Porque en el fondo le estamos dando habilidades para manejar ese tipo de recursos, pero sin un análisis previo del potencial que le estamos dando para generar otras cuestiones que pueden ser muy dañinas a nivel formativo. Y
hasta aquí puedo llegar en esta pregunta. Muchas gracias, Jorge. Pedro, por favor, gracias. Muchas gracias. La verdad que queda poco que decir con estos compañeros tan maravillosos que han puesto sobre la mesa cuestiones tan interesantes y tantas cuestiones. La verdad que daría para estar hablando horas. Se ha hablado de, en el fondo, soberanía digital, ¿no? No control sobre quiénes son los que ahora mismo gestionan y manejan los recursos tecnológicos que utilizamos muchas veces en el aula. Se ha hablado de esta gran cantidad de brechas que muchas veces realmente están ahí y no dependen de tecnología. Yo quede claro que como tecnólogo, pues yo de hecho soy más del ámbito de la tecnología y llego a este ámbito más desde la tecnología, yo soy muy fiel defensor de la tecnología, pero casi que hablando de cerrar brechas y coincidiendo con lo que se decía, casi que me conformo con que no abramos más brechas digitales, porque yo creo que uno de los posibles problemas que podemos tener justamente es eso, que acabemos, por ejemplo, queriendo cerrar la brecha, por ejemplo, del acceso a la educación, pues abrir otras brechas como, por ejemplo, generar desigualdades entre aquellos que pueden apoyarse en unas ciertas tecnologías avanzadas, porque pueden pagarlas, y otros que no. Por ejemplo, hablo, por ejemplo, de la inteligencia artificial ahora mismo. Pues quien se paga una IA generativa de las que funciona muy bien, pues no me puedo creer que esté en igualdad de condiciones con un estudiante que no puede pagarla. Entonces, por no repetir los temas anteriores, yo voy a plantear la cuestión sobre una nueva brecha que creo que se va a abrir en mi labor esta de vicerrector de estrategia, mirando al futuro, y sobre todo en el contexto universitario, que es un poco el que manejo mejor, lo que tiene pinta que puede pasar en lo que queda de década respecto a posibles brechas que puedan abrirse. Y me voy a referir, en este caso, a el crecimiento exponencial que se espera que tenga la demanda de formación superior. Cuando hablo superior no me refiero exactamente a universitaria, me refiero simplemente a formación cualificada, porque fundamentalmente pues tiene pinta, y son ya muchos los informes sobre el futuro del trabajo del mercado laboral, que lo que están dando a entender es que con la automatización de trabajos que está habiendo cada vez más, en esta década va a ser de alguna forma complicado el que no se produzca un drama social si no somos capaces de empezar a recualificar profesionales. Hacer que personas que estaban formadas y preparadas para hacer unas ciertas cosas sean capaces de hacer otras cosas, pero que muchas veces esas cosas además requieren una cierta cualificación. No estamos hablando ya de que yo era jardinero y ahora paso a un trabajo. No, pasa usted a un trabajo, pero que ya requiere como mínimo unos niveles de alfabetización digital bastante elevados, aunque luego en sí el trabajo no lo sea tanto, no requiera ser una ingeniería o algo así, ¿no? Y me recuerda mucho una viñeta que vi hace poco, y me gustó mucho, que había dos compañeros y dice uno a otro: oye, ¿la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? Dice, no, la inteligencia artificial no. Dice, pero alguien usándola seguro. Y creo que la clave justamente está en qué es eso que tenemos que enseñar, que también comentaba esto. Hay que replantearse también qué es lo que necesitamos enseñar a nuestros futuros profesionales, a nuestros futuros ciudadanos. Y en ese contexto de tantos cambios sociales y económicos, y yo diría incluso culturales que nos vamos a encontrar, es muy fundamental que esa alfabetización digital que comentaba Jorge antes empiece a formar parte de la enseñanza desde los niveles más básicos. Creo que como ciudadanos tenemos que saber desenvolvernos en el mundo que nos rodea, y el mundo que nos rodea hoy día, nos guste más o menos, es digital. Y si no entendemos la tecnología, no entendemos qué significa que yo comparta una imagen en una red social y pierda automáticamente el control de esa imagen, dónde va, quién puede usarla y dónde puede aparecer dentro de 15 años. Si no entendemos los riesgos de utilizar un dispositivo donde tengo información personal y no tomar las mínimas cautelas de seguridad, si no sé lo que es tener la soberanía de mi información y no le exijo a mis gobernantes que la información que se comparta sobre mí tenga yo el control absoluto sobre qué se comparte, cuándo y cómo, pues vamos a tener serios problemas sociales a futuro. Entonces, en ese sentido, el papel que yo sí que veo
que las TIC puede jugar es el ayudar a que las instituciones podamos formar y recualificar estos profesionales y evitar el drama social que va a haber. Porque, sinceramente, nuestro modelo actual de formación, en particular en las universidades, pero también se nos da en otros contextos, pero ahora ya que hablo de profesionales me refiero a las universidades, no funciona. Sinceramente, no escala. Este triángulo de hierro, diría yo, bueno, más que de hierro, diría casi que oxidado, ¿no? Donde tenemos 3 variables que están relacionadas. Una es, pues básicamente, la calidad del proceso formativo. Otra es el volumen de estudiantes que tenemos o somos capaces de formar. Y pues la otra variable es el maldito don dinero, el presupuesto con el que contamos. Y por más que queramos, con el modelo actual, si queremos formar a más gente, pues una de dos. O empeoramos la calidad y metemos pues, más gente por aula, manteniendo los mismos profesores, mantenemos las mismas infraestructuras, las masificamos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues como muy bien decía Héctor antes, pues habrá que ver qué es lo que estamos mandando ahí fuera. O lo otro que puede pasar, básicamente, es que queramos mantener la calidad y si el coste se dispare fundamentalmente y haya que empezar a tener más infraestructura, mucha más aula, mucho más docentes, que sinceramente las previsiones dicen que esto no va a pasar. Porque sobre todo en los países desarrollados la edad de vida cada vez es más elevada y eso hace que, pues queramos o no, cada vez más, sobre todo los países que tenemos un modelo de sanitario basado en sanidad pública, pues los gastos sanitarios cada vez son más elevados, con lo cual va a ser muy difícil que aparezca dinero mágicamente para la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la tecnología sí que tiene un potencial revolucionador de convertir ese triángulo, digamos, oxidado en un triángulo de oro donde, bueno, parte de los procesos formativos puedan automatizarse, parte de las tareas también pueden efectivamente automatizarse y sin perder calidad seamos capaces de aumentar nuestra capacidad de escala. Porque, sinceramente, creo que si no somos capaces de dar respuesta a esa gran necesidad de formación que va a haber y ese crecimiento exponencial que va a haber en esa demanda, pues podemos encontrarnos un auténtico drama social de un montón de gente que pierda su trabajo y no pueda tener un plan B. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran responsabilidad de las instituciones docentes y creo que la tecnología es casi que las pocas aliadas que tenemos ahora mismo a nuestro lado. Por tanto, veo los riesgos, por supuesto, veo las dificultades, pero me quedo con las oportunidades que nos brinda, en este caso, la tecnología y creo que nuestra labor, en este caso, y nuestro reto tiene que ser como docentes, efectivamente, el hacer ese esfuerzo. Y las instituciones, por supuesto, nos tienen que ayudar. No se trata de que ahora seamos los héroes, sino que las instituciones nos tienen que ayudar a aprovechar todo el potencial de la tecnología, porque más allá de la IA generativa, que es la última moda y lo que hablamos, sí que ha habido en estos últimos años un cambio, una disrupción muy fuerte. Hoy día podemos hacer un seguimiento personalizado de estudiantes, tenemos capacidad de analítica de datos que no teníamos anteriormente, tenemos capacidades para entender cómo están siendo los distintos perfiles de aprendizaje de los estudiantes, tenemos paneles de analítica de datos que nos permiten incluso detectar precozmente cuando el proceso no está funcionando. Se abre toda una capacidad de posibilidades tecnológicas que, por supuesto, si somos capaces de aprovechar, pues nos pueden aportar, sin duda alguna, una posibilidad de salvación en este escenario tan difícil, tan complicado que se nos avecina esta década. Muchísimas gracias, Pedro. Esta es una gráfica que nos solicita Betiana, que quisiera compartir con nosotros. Betiana, te cedemos la palabra. Sí, solo ya para también cerrar y poder compartir, digamos, con quienes están acompañándonos hoy en este debate. Este es un pequeño gráfico, es del año 2000, ahí les digo bien, perdón, 1990. Este gráfico lo construye Guillermo Foladori, que es un docente ahí de la UNAM, también de la Universidad de Zacatecas, y en simples términos sintetiza cómo la tecnología, o en realidad, digamos, cómo se va cristalizando, digamos,
el proceso de diseño mental en los instrumentos. Es un cuadro que, bueno, no sé si lograrán verlo completo, pero quien lo necesite puedo pasar la referencia. Y como ven, tiene 3 grandes columnas, donde la primera nos muestra cómo el diseño mental incluye, ¿no?, el manejo de información, ¿no?, la configuración de un plan, de poder diseñar una idea mental y después configurarla a partir del trabajo, justamente, en una realidad, digamos, en algo concreto. Y después una segunda columna, como se ve, gran columna, digamos, ahí se ve como la evolución, ¿no?, entre, en realidad, o sea, esta relación entre ser humano, instrumento y todo lo que tiene que ver con la actividad en este proceso de metabolización, ¿no?, en esta relación con la naturaleza, para poder justamente convivir y tener, digamos, una metabolización de esa naturaleza externa. Y después en la tercera columna, que es como un poquito más delgada, vemos cómo, bueno, esto que comentaba recién Pedro, ¿no?, en relación a las diferentes revoluciones que hemos tenido y que han sido saltos cualitativos y cuantitativos, ¿no?, para los procesos de desarrollo humano, pero también, digamos, en términos de relaciones, de todo lo que tiene que ver con las fuerzas productivas, ¿no?, de lo social, que actúan de cierta manera como fuerzas que son independientes a los individuos y que permanentemente nos tensionan, ¿no?, a seguir avanzando. Son fuerzas que nos superan, ¿no? Y entonces, en esta tercera columna vamos a ver justamente cómo estas funciones se van objetivando en el tiempo, y estas funciones que antes eran subjetivas quizás, entran, digamos, aunque estaban en el campo de la naturaleza, ¿no? Vemos que se hacen objetivas. Entonces, acá, entre esas funciones que se van haciendo objetivas y las columnas que comentaba recién, vemos que hay una escalera, ¿no?, que marca este grado de desagregación, ¿no?, como este diseño mental que vemos en la primera columna va cada vez saliendo del marco o del lugar, digamos, del sujeto, del ser humano, y va teniendo mayor lugar, digamos, dentro del instrumento, ¿no?, o sea, dentro de las máquinas. Entonces, como las máquinas van cristalizando quizás en su propio interior esa capacidad, esa potencialidad de tener no solamente la potencialidad de metabolizar la naturaleza, sino también de llevar adelante procesos de diseño mental, que antes eran solamente una propiedad o un atributo exclusivo, ¿no?, del ser humano. Esto también lo contaba un poco Pedro, ¿no? Entonces, acá estamos en un proceso bastante revelador, que lo tenemos que discutir en educación, ¿no? Porque, bueno, desde diferentes corrientes críticas quizás, hoy se está tomando muy fuerte el concepto de General Intellect, ¿no?, que es un concepto marxista, digamos, del marxismo más histórico, incluso de aquellos primeros manuscritos, ¿no?, que escribe Marx, conocidos como los Grundrisse, digamos, vemos que este General Intellect, o sea, este conocimiento social, cada vez se va, entonces, anidando en instrumentos con esta posibilidad o esta potencialidad de que esos instrumentos justamente queden en manos o bajo manos cada vez más centralizadas, digamos, o menos manos, ¿no? Entonces, antes teníamos, o sea, ese atributo del diseño mental en la posibilidad o en la potencialidad de tenerlo en nuestra propia mano o a nuestro alcance, y ahora también vemos que eso también puede llegar a ser una potencialidad para la propia máquina, para el propio instrumento, ¿no? Y que ahora con esto que recién comentábamos, ¿no?, acerca de inteligencia artificial y estas tecnologías disruptivas, este proceso se va cada vez más afianzando, ¿no? Entonces, en ese punto, quizás es importante que podamos discutir cuánto es ese tiempo que nosotros estamos circulando, que estamos deambulando, que estamos navegando por internet, como se le suele llamar, ¿no? Y que ese tiempo, ¿no?, pueda ser un tiempo
menos de consumo, ¿no? Un tiempo quizás más tensionado, más generado para poder discutir lo social y poder atar, digamos, nuestras comunidades locales a los problemas que verdaderamente nos interpelan, ¿no? Y que la educación pueda volver a tener sobre su mano, ¿no? Y en esto el proceso de innovación es fundamental, ¿no? En esta relación con las tecnologías, de poder volver a discutir ese sujeto que queremos formar, y que ese sujeto sea un poco más, o en realidad que podamos discutir qué sujeto estamos intentando formar, para que ese tiempo social, ¿no? Que hoy cada vez está, digamos, digamos, está viviendo otros niveles quizás de alienación, digamos, o otros procesos. Muchos autores hablan de nuevos esclavos modernos, ¿no? Que estamos empezando a observar porque estamos permanentemente, por lo menos aquí en Argentina, las estadísticas muestran que circulamos por internet alrededor de 9 horas diarias. Eso lo podríamos poner en base a la jornada laboral, casi como una jornada laboral. Entonces, empezar a entender qué es lo que está circulando por esa red y que podamos también, desde la propia educación y desde las propias aulas, disputar ese tiempo y ese paso, ¿no? Por la red. Betiana, muchísimas gracias. Teníamos muchísimas preguntas. El chat y nuestro canal de YouTube está de verdad que a reventar. Este tema definitivamente está para muchísima, de verdad que un panel nos queda supremamente corto para todas las preguntas y aspectos que teníamos que hablar. De verdad que muchísimas gracias por su espacio, su tiempo. Me quedo con mucha información, me quedo con aspectos claves que también en nuestro chat quedaron para seguir tratando, como evaluación docente, como compromiso profesional, como modelo educativo, como unir y hacer más integral las TICs con las mallas curriculares. Me quedo con temas de la urgencia de la alfabetización digital. De verdad que estos son unos temas que de verdad nos queda muchísimo tiempo y que debemos discutir a un corto plazo. Muchísimas gracias por su espacio y su tiempo. Me alegró haber discutido con ustedes y de verdad que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Marta. Que estén muy bien y Gracias. feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a nuestra moderadora y a nuestros panelistas, al doctor Pedro Miguel, a Jorge Martín, a Betiana Elizabeth Vargas, al doctor Héctor Hernández Gasó y claramente a nuestra moderadora, la doctora Marta Merchán. Ha sido también muy revelador muchos de los aspectos que nos compartían y nos llamaban a la reflexión. Muchísimas gracias por participar en esta 7ª versión de nuestro Simposio Internacional de Formación de Educadores.